Bien, es una alegría para mí poder compartir con ustedes. Les traemos saludos desde la Iglesia Generación de Campeones en Lima, Perú. Y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes aquí en Guadalajara. Es la tercera vez que estoy en este lugar y en este hermoso país. Felicitarles por la rica comida que tienen. Y bueno, estoy seguro de que Dios va a tener una palabra refrescante, desafiante y retadora para nuestras vidas. También quería saludar a las personas que están en línea y estoy seguro de que Dios también tiene un mensaje retador para sus corazones. Así que, ¿qué le parece si ahí donde estamos hacemos una muy pequeña oración y le pedimos a Dios que nos pueda guiar en este tiempo? Padre, te damos gracias por estar aquí, gracias por estar juntos en casa, en comunión, Padre. Te pedimos que en los próximos minutos nos puedas hablar, nos puedas desafiar y puedas refrescar nuestros corazones con una palabra que nos impulse hacia un nuevo tiempo y hacia lo nuevo que tú tienes para nuestras vidas. Así que bendecimos este tiempo seguro de lo que tú vas a hacer y seguro de que tienes algo significativo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Bien, yo le llamé como título a esta prédica Rápidos y Furiosos. Y no se vaya a asustar, en un ratito usted va a entender por qué. Una de las cosas que he aprendido en la Biblia es que la fe siempre es una acción. La fe es una acción. Y siempre he creído que la pasividad y la falta de agresividad es uno de los más grandes males que la iglesia enfrenta hoy. O como lo dijo de una forma precisa a un apóstol en la Biblia llamado Santiago: muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y siempre he enseñado que las únicas veces en la Biblia que Jesús dice wow, o se asombra, o se maravilla, o se cautiva, o se impresiona, es cuando encuentra fe. Por ejemplo, hay un caso de unos amigos que tenían, unos 4 muchachos que tenían un amigo paralítico que necesitaba un milagro de parte de Jesús. Y la Biblia dice que fueron a buscarlo una mañana y lo llevaron donde Jesús, pero cuando llegaron al lugar donde estaba enseñando Jesús, el lugar estaba repleto y no entraba nadie más. Tal vez fueron por la ventana y tampoco podrían entrar. Y dice la Biblia que ellos fueron al techo, hicieron un agujero e ingresaron al amigo, al paralítico, por allí. Y lo que me impresiona es lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Dice, y Jesús al ver la fe de ellos. Siempre me pregunto cómo Jesús pudo ver la fe. ¿Cómo se ve algo abstracto, algo que no es tangible? Sin embargo, la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos, vio la fe de los amigos del paralítico en la acción de romper el techo. En esa acción pudo Jesús ver la fe. Y la Biblia dice que Jesús se maravilló por lo que habían hecho y definitivamente que Él le concedió este milagro a este hombre que lo necesitaba. La fe es una acción. También había una mujer en la Biblia, es conocida como la mujer sirofenicia. Y dice la Biblia que esta mujer se le acercó a Jesús y le dijo: Jesús, necesito una sanidad para mi hija. Y Jesús le respondió de una manera poco usual y le dijo: discúlpame, pero el pan no se le puede dar a los perros. ¡Wow! Cualquiera se hubiera ofendido si tal vez uno le pidiera algo al pastor de la iglesia y el pastor le respondiera de esa manera. La mujer tenía todo el derecho de ofenderse, pero no se ofendió, sino que le dijo a Jesús: Señor, sí lo sé, pero aún los perros pueden comer de la migaja que caen de las mesas de sus amos. Si quiero algo para mi hija, no importa si me das algunas migajas que queden, pero necesito una sanidad. Y la Biblia dice que la reacción de Jesús fue: oh mujer, grande es tu fe. Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. También habla la Biblia acerca de un centurión romano que dice se acercó a Jesús y fue a pedirle una sanidad para su siervo. Y Jesús le dijo: ok, vamos. Pero dice que él le interrumpió y le dijo: Señor, no tienes que ir hasta mi casa, queda un poco lejos. Solamente di la palabra y sé que así sucederá.
El texto dice en Mateo 8:10, y Jesús al oírlo se maravilló y dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. También recuerdo el caso de un ciego que estaba en el camino y escuchó como unos ruidos y comenzó a preguntar qué está pasando. Alguien le dijo, está viniendo Jesús. Y él le dijo, Jesús del que he escuchado que sana, que hace milagros y que también hace a los ciegos ver, sí, de ese. Y entonces dice la Biblia que este hombre comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se acercaron algunas personas y le dijeron, cállate, no grites. Y dice que él gritó aún mucho más y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús, impresionado, se detuvo y mandó a traerle a su presencia. Finalmente, los que conocemos la historia que está en Mateo 18, dice que Jesús lo sanó. Siempre que Jesús vio fe en la Biblia, dijo, wow, se sorprendió. Y desde allí yo siempre he concluido que la fe es una acción, que es incompatible un cristiano pasivo dentro de la iglesia. Y aún el autor de Hebreos, en Hebreos 11:6, en el capítulo de los hombres de la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es un Dios de acción, Dios es un Dios de rápidos y furiosos. Alguien dijo que cuando lleguemos al cielo, nuestras vidas van a pasar como una película, que van a ser como una película. Bien, yo no quiero ser una película, o yo no quiero que en mi película Dios se duerma. Yo quiero que Dios se emocione y se levante de su asiento, porque yo he vivido con fe. A mí siempre me han encantado las películas de acción. ¿Ok? Misión Imposible, Terror en la Casa Blanca y cosas así. Bueno, películas de acción me refiero, ¿no? Y sabes, una de las cosas que siempre he aprendido en la Biblia es que Jesús se impresionó cuando encontró acción en la vida de las personas. Y tal vez tú en esta mañana, motivado por lo que te estoy diciendo, digas, yo quiero ser una persona de fe, yo quiero ser una persona que accione más, yo quiero ser una persona con mayor movimiento, yo quiero ser una persona que se mueva en medio de lo que Dios quiere hacer. Y si tú quieres ser un cristiano rápido y furioso, yo quiero mostrarte un pasaje de la Biblia que te puede mostrar cómo tú lo puedes ser. Y quiero que vayas a tu Biblia, al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Solo un par de versículos. Hebreos 12, 1 y 2. Y el autor de Hebreos dice lo siguiente, mire lo que dice. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. En dos sencillos versículos, Dios nos muestra 3 o 4 claves o 4 acciones o 4 verbos que nos pueden servir si queremos ser gente de fe, si queremos ser gente de movimiento, si queremos no ser gente que espere que las cosas sucedan, sino gente que haga que las cosas sucedan. Bien, quiero mostrarte las cuatro cosas, ¿ok? La primera palabra es soltar. La primera palabra es soltar. Diga soltar. Soltar. Dice que para ser una persona de fe hay que soltar. El texto dijo, despojémonos, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, soltemos todo peso y todo pecado que nos asedia. Hay dos cosas que usted necesita despojarse, dice la Biblia. Hay dos cosas que usted tiene que soltar para ser una persona de fe. Primero dice que te tienes que soltar del peso y después dice del pecado. Son dos cosas distintas. Cuando la Biblia habla de peso, en otras versiones dice estorbo y en otras dice lastre. En otras dice toda carga inútil. Y quiero ser claro aquí, no se refiere, cuando habla del peso, no se refiere a pecado, que está claro que tiene que salir de nuestras vidas. Se refiere a cosas que no son pecado, pero son un peso
son un estorbo, son una distracción. Por ejemplo, tener un novio no es malo, pero a veces se puede convertir en un peso, ¿ok? Un trabajo tampoco es malo, pero a veces podría convertirse en un peso. Algunas cosas en la vida pueden no ser pecado, pero pueden convertirse en una distracción que nos impide avanzar. Y todo aquello que te desvía del propósito divino, del propósito que Dios tiene para tu vida, es un peso. La Biblia te manda a soltarlo, a soltarlo. Siempre digo, si algo en tu vida, aunque no sea pecado, te hace más miserable, te hace más desgraciado, te hace menos persona, te resta, te drena, tienes que soltarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a despojarnos de todo el peso. Hay cosas que no son malas en sí mismas en nuestras vidas, pero tenemos que soltarlas para poder avanzar. Cuando yo era muchacho tenía un amigo. No era un amigo muy malo, ok, pero tampoco era bueno. Y me distraía siempre de las cosas que yo quería alcanzar en la vida. Hasta que un día una persona dentro de la iglesia se armó de valor y me dijo algo. Se me acercó y me dijo, hey muchacho, Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Ese amigo que tienes no es malo, pero no te suma, no te ayuda, te distrae de lo que Dios quisiera lograr. Hay cosas que pudieran suceder más rápido en tu vida, pero tienes ahí a alguien que es un peso, tienes que soltarlo. Y con el tiempo lo entendí, solté y entonces pude avanzar mejor en la carrera de la fe. Porque hay cosas que no son pecado en nuestra vida, pero son un peso. Y tienes que examinar tu vida. ¿Qué cosas hay en mi corazón? ¿Qué cosas estoy practicando? ¿Qué cosas se han convertido en parte de mi estilo de vida? Y no son pecado, pero son un peso. Y a veces los cristianos hemos vivido en un tan pobre nivel, solamente si algo es pecado lo dejamos. Pero también hay cosas que no son pecado, pero nos distraen, nos desenfocan y nos impide que podamos lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Un autor decía que en las carreras olímpicas no hay normas en contra de llevar una carga de comida o una carga de bebida. Pero ningún corredor las lleva porque sabe que si lo hiciera nunca podría ganar la carrera. Entonces lo primero que usted tiene que soltar para ser un cristiano rápido y furioso es el peso. Pero también dice otra cosa, dice, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Yo sé que todo el pecado es un problema, pero el texto dice, despojémonos del pecado que nos asedia. O sea, no se refiere a cualquier pecado. En otra versión, en la versión NTV dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Y dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¡Wow! En otras versiones dice, el pecado que tan fácil nos envuelve. En otro dice, el pecado que tan fácil nos enreda. No es cualquier pecado el que nos detiene en la carrera, porque todos pecamos de alguna manera todos los días. Se refiere al pecado que se volvió un hábito, una práctica, una constante en nuestra vida, en ese que se convirtió en una debilidad. Se refiere a un pecado repetitivo en el que siempre caemos, el error de siempre, ¿no? La chica de siempre, ¿no? El ex que siempre vuelve, algo así, ¿ok? Pero el punto es que cuando el pecado se convierte en un hábito y una práctica en nuestra vida, no nos deja avanzar. ¿Algún pecado se volvió en una práctica, en una constante, en esta cuarentena en tu vida? La Biblia dice que no es cualquier pecado el que no nos deja avanzar en la carrera, sino que es un pecado que de pronto se convirtió en una constante dentro de nosotros. A veces puede ser alguna adicción, a veces puede ser algo que permitimos en nuestra vida y afecta a nuestra familia, nuestro matrimonio. A veces puede ser ese carácter que a veces ese munra que sale dentro de nosotros y de pronto siempre la malogra, ¿no? Pero la Biblia dice que ese pecado no nos deja avanzar. La primera palabra es soltar. ¿Qué debo soltar? El peso
y el pecado. No cualquier pecado, el que se convirtió en una práctica, en una debilidad. La segunda palabra es correr. Diga correr. Correr. Me gusta este texto porque dice que corramos en nuestra fe. Siempre había visto ahí ese término, pero nunca le había prestado atención. Pero dice correr con paciencia. Dios quiere no que camines en tu fe, Dios quiere que corras en tu fe, quiere que avances. El texto dice en Hebreos 12:1, otra vez dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice y caminemos, dice y corramos. ¿Y cómo es eso, pastor? Es que hay gente en la iglesia que no está corriendo, que solo está caminando y muy lentamente. El mismo autor de este libro, de Hebreos, y en el capítulo 5 dice algo siguiente, en el 5:12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14 dice, el autor de Hebreos a un grupo de cristianos, mire lo que les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, dice, de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Había un grupo de cristianos en esta iglesia de los hebreos que estaban avanzando muy lento. Dice que debían ser ya maestros, debían ser ya líderes, pero había que volverles a enseñar siempre lo mismo. Y yo no sé si hay gente a veces así en esta iglesia, porque en mi país hay mucha gente así, que siempre está avanzando demasiado despacio en su fe. Y es como que Dios nos diga, brother, estás avanzando pero muy lento, ¿no? La gente como que se había retrasado, se había demorado mucho en lo que Dios quería lograr en sus vidas y Dios en este pasaje les dice, corran. Cuando yo estaba en el seminario me di cuenta que me estaba demorando mucho en graduarme hace muchos años. Y de pronto saqué mi cuenta y observé que había demasiado tiempo que había tomado para poder llegar a la meta de poder graduarme. Y entonces me propuse una nueva meta, saqué mi cuenta y dije, este año, como sea, yo me voy a graduar. Vi el cronograma, vi los horarios, dije, esto va a estar muy difícil, pero ya sé cómo lo puedo hacer. Voy a correr. Esto es sencillo. Si yo quiero llegar más rápido a un lugar, no camino, corro. Y si tú quieres que más rápido sucedan algunas cosas en tu vida, no tienes que caminar, tienes que correr. Si quieres lograr todo lo que Dios tiene para ti, debes correr. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó al pueblo de Israel llegar a la tierra prometida? Le tomó 40 años, 40 años, ¿ok? Pero yo estaba viendo un mapa donde algunos historiadores dicen que ellos debieron haber llegado a la tierra prometida en 25 días. Y lo que debieron hacer en 25 días se demoraron 40 años. Esta gente caminó y muy lento, definitivamente no corrió. La iglesia que yo pastoreo se llama Generación de Campeones. Y sabes, Generación de Campeones es el resultado de un joven que quería ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida ahora, no mañana, ahora. Y entonces corrió. La obediencia acelera el plan de Dios. Tal vez usted diga, yo quiero avanzar rápido, yo quiero lograr más en la fe cristiana. La obediencia es la clave. Cuando usted obedece, usted está corriendo. Un pastor solía enseñarnos y nos decía que si usted tiene que estarle repitiendo 4 o 5 veces las cosas a su iglesia para que haga algo, no tiene una iglesia obediente, sino que tiene un grupo de rebeldes convencidos. Cuando el pastor tiene que explicar por qué y para qué y cada cosa para que la gente haga algo, esa iglesia no es una iglesia obediente, son rebeldes convencidos.
Pero cuando de pronto el pastor viene con algo y no ha terminado de hablar y la iglesia ya está de pie para ponerse a accionar, esa es una iglesia obediente. Esa es una iglesia que va a alcanzar más rápido su propósito. ¿Por qué? Porque no está caminando, está corriendo. ¿Cuánto tiempo se está tomando usted para que algunas cosas en la vida de la fe sucedan? Y mire al apóstol Pablo. Dicen algunos teólogos que el apóstol Pablo es el mejor imitador de Cristo de todos los tiempos. Y sabes, yo encontré un pasaje interesante acerca de cuánto tiempo a él le tomó desde su conversión hasta ir viendo cómo Dios lograba algunas cosas en su vida. Y en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 19 y 20, habla de lo que pasa después de que él se convierte. Recuerden que después que él se convierte, entra en un tiempo de ayuno. Después corta el ayuno y esto es lo que pasa. Hechos 9, 19 y 20 dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Tenía 3 días de convertido. Y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Él no esperó mucho tiempo para predicar. Él no esperó mucho tiempo para que algo sucediera en su vida. Tenía solo 3 días de convertido y él ya estaba predicando a Jesús. Yo digo, cuando veo su historia, digo, wow. En otro pasaje que habla también del apóstol Pablo, en Hechos 22, del versículo 12 en adelante, habla del hombre que lo ministra a él 3 días después de su conversión. Tal vez algunos recuerden, se llamaba Ananías. Y mire lo que dice. Hechos 22 del 12 en adelante dice: entonces uno, llamando a Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, él está contándolo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y mire lo que le dice, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Wow. Le dijo: levántate, acelera. Yo digo, bueno, si el apóstol Pablo o si Saulo hubiera tenido una semana o un mes, entiendo que le diga levántate. Tenía 3 días de convertido, pero aparece Ananías y le dice: levántate, acelera. En otra versión, que es la NBB, dicen que le dice así, le dice: no hay tiempo que perder, levántate, bautízate y lava de tus pecados invocando su nombre. Para Pablo llegar a ser el mejor cristiano de todos los tiempos, corrió. Y hay cosas en nuestra vida que necesitan suceder más rápido si nosotros corremos. Algo que tratamos siempre en nuestra iglesia es que la gente corra hacia el propósito de Dios. La gente cuando llega a la iglesia y le entrega su vida a Jesús, siempre suele preguntarnos: ¿y qué viene ahora? Y siempre los animamos a llevar el primer curso de la iglesia que se llama Bienvenido a Casa. Dura solo 4 semanas y en la última clase, que es la 4ª lección, la 4ª semana, hay una clase acerca del servicio. En la 5ª semana ellos comienzan a elegir el área donde van a servir. Y de pronto yo comienzo a veces a llegar a algunas reuniones de la iglesia y veo a algunos servidores y no los conozco. Y digo, wow, esta gente corrió porque ni siquiera tuvo tiempo de conversar conmigo y ya está sirviendo a Dios. Gente que está corriendo. Yo prediqué por primera vez cuando tenía 20 y tantos años, 21 pocos, tal vez 22 años creo, cuando comencé a predicar por primera vez. Estaba corriendo, pero hoy día tengo gente que está corriendo más. Hay una señorita en la iglesia que predica domingos en Generación de Campeones y tiene 18 años, acaba de cumplir 19. Yo digo, wow, ella está corriendo más que yo. Si tú quieres ver que algo suceda en tu vida, no tienes que caminar en tu fe, tienes que correr. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia y aún no has tomado decisiones? Y aún estás postergando de repente tu bautismo en agua o algún curso que tienes que llevar o alguna decisión que tienes que tomar para ver que entonces pueda suceder.
Me preocupa esta iglesia que acabo de leer aquí de los hebreos. Debían ser ya maestros, debían estar liderando a otros, pero había que volverles a enseñar. Si tú quieres tener una fe de rápidos y furiosos, tienes que correr hacia el propósito de Dios. Y nada emociona más mi corazón que ver muchachos con una pasión por predicar el mensaje de Jesús cuando recién se han convertido a Jesucristo. Ese es el mensaje de la Biblia. La primera palabra es soltar, la segunda es correr, la tercera es perseverar. Diga perseverar. Aunque en la versión Reina Valera que tal vez tiene usted dice corramos con paciencia, en otras versiones logra tener el sentido correctamente expresado porque dice corramos con perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, perseverancia. En la versión traducción lenguaje actual dice, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Alguien dijo que la principal causa del fracaso en la vida de las personas es abandonar demasiado pronto. Abandonar demasiado pronto. Y alguien una vez me dijo que la diferencia entre ganar y perder a menudo consiste en no abandonar. No abandonar. Tienes que perseverar. Nos tocó en el tiempo de la pandemia recibir algunas inyecciones financieras de la iglesia del River de Pastor Dante Gebel. Y sabes, yo recuerdo cómo sucedió eso porque alguien llegó y me dijo, pastor, puede mandar una solicitud, están mandando ayuda para poder ayudar a los países de Latinoamérica desde la iglesia de River. ¿Por qué no manda una carta? Y entonces yo armé la solicitud y la envié. Y en la primera que mandamos ni siquiera nos respondieron. Pero después apareció una segunda oportunidad y volví a mandar la misma carta, solamente le cambié la fecha. Perseveré y entonces milagrosamente se abrió la puerta. Y ese fue el inicio no solamente de una relación, sino que también fue el inicio de una oportunidad de ayudar a tanta gente que en Lima, Perú estaba teniendo necesidad, porque alguien perseveró. Pero ¿qué hubiera pasado si Pastor Marco hubiera dicho, bueno, lo intenté, pero no se abrió la puerta? A veces pienso en los amigos del paralítico en la historia que conté al comienzo. Ellos pudieran haber llegado a la puerta y haber visto el lugar lleno y pudieron haber dicho, bueno, lo intentamos. Bueno, llegamos hasta aquí, pero mira, es imposible. ¡Wow! Pero parece que la palabra imposible no existía en su diccionario. Y se fueron a romper el techo para ponerle a Jesús, al paralítico ahí en la cara. A Jesús no le quedaba otra que sanarlo, ¿sí o no? Porque si no quedaba mal. Si le ponían un paralítico y no lo sanaba, ¿ok? ¿Te imaginas romper un techo? ¿Y qué tal si a la hora de ir abriendo el techo cortaban mal una viga, se caía todo el techo y de ahí Jesús tenía que resucitarlos a todos? Imagínate. Pero no midieron. ¿Sabes por qué? Me gusta ese tipo de fe. Gente perseverante, gente que no se rinde, gente que no tira la toalla, gente que no acepta un no como respuesta, como la mujer sirofenicia, que Jesús le dijo no, pero no aceptó el no y le dijo, aunque sea, puedo comer de la migaja que caen de la mesa de mis amos, ¿qué importa? Si me tengo que arrastrar por lo que quiero conseguir, voy a perseverar, pero no me voy a ir de aquí. Hay gente en la Biblia a la que Jesús le dijo no, pero perseveró y Jesús cambió de opinión. Y entonces le dijo, ok, sí, ese es perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Para que un negocio funcione se necesita perseverancia. Para que una relación funcione se necesita perseverancia. Para que un matrimonio funcione se necesita perseverancia. Y para que la fe funcione también se necesita perseverancia. La perseverancia es una de las cosas que abre las puertas como no te puedas imaginar. En la adversidad, en la crisis, en la crítica, desarrolla perseverancia. La pandemia, la cuarentena, como quieras llamarlo, el tiempo que estamos viviendo, solo ha mostrado la fe de las personas. Algunos los ha tumbado y los ha derrotado y los ha ensimismado. A otros ha sacado lo mejor de su fe y ha desarrollado perseverancia. Tengo un par de líderes en nuestra iglesia que hace un par de meses, perdieron a su hija de 4 años
En enero les detectaron un tumor cerebral a la niña. Oramos y ayunamos, pero no sucedió como queríamos. Y la niña partió a la eternidad. Para ellos ha sido una lucha mantener su fe. Pero algo sí alabo a Dios. Los he visto perseverar. No se han rendido. No han parado. No se han detenido. Sé que les ha costado, pero ya están firmes en la fe. 30 días después de perder a su hija, ellos estaban en plataforma predicando un miércoles en la iglesia acerca de lo que habían vivido. Sé que les ha costado, pero no se han detenido. Perseverar cuesta. Cuesta, por supuesto que cuesta. Pero la perseverancia siempre trae frutos. Las crisis, las adversidades pueden convertirse en una oportunidad para tirar la toalla o una oportunidad para perseverar y levantarse. ¿Sabes qué encuentro cuando la Biblia habla acerca de las crisis? Me gusta, por ejemplo, algo que dice del pueblo de Israel en Éxodo 1:12. Éxodo 1:12, este pasaje me ministró mucho. Éxodo 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¡Wow! Más los oprimían y dice, más se multiplicaban y más crecían. Los cristianos rápidos y furiosos, los cristianos que tienen fe, más los oprimen, más los presionan, más crecen y más se multiplican. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe que Dios quiere que tú tengas. Yo no sé si alguna vez tú has leído Hechos 5:42. Lo hemos utilizado mucho. Ese que dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Y todos dicen, wow, qué hermosa esta iglesia. Pero si lees el contexto, un par de versículos antes, mire lo que dice. Dice Hechos 5:40, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y recién ahí dice, y todos los días no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Esta pandemia ha querido detener la iglesia, pero ¿sabes qué me alegra? Que la iglesia no se ha detenido, que la iglesia sigue imparable, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, wow, esta gente predicaba y enseñaba todos los días, no en un contexto de comodidad, sino en un contexto de incomodidad. Los acababan de azotar, les acababan de prohibir, les acababan de amenazar, pero no los habían podido detener. Sea perseverante. ¿Cuántos dicen amén? Pablo y Silas, debe conocer la historia, predicaron el evangelio y los metieron a prisión. Allá estaban los dos, pero esa prueba sacó su mejor alabanza. La Biblia dice que a la medianoche cantaban himnos y cánticos al Señor. ¡Wow! La prueba puede tumbar tu fe o puede sacar tu mejor alabanza. Y del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías en esta cuarentena a tu perseverancia? ¿Has perseverado? ¿Has insistido? ¿Has permanecido? Porque una evidencia de una fe genuina es que esa fe permanece, esa fe prevalece. Y lo cuarto y último, lo primero era soltar, lo segundo era correr, lo tercero es, ¿cuál es? Perseverar. Y lo cuarto es enfocar. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Los ojos los ponemos en Jesús para poder avanzar. Si yo quisiera ir hacia adelante, no puedo hacerlo si miro hacia atrás. Si miro hacia atrás y trato de avanzar hacia adelante, me voy a tropezar. Necesito mirar al frente, necesito mirar la meta, necesito mirar a Jesús. El mirar una meta nos da una motivación. Usted debe mirar a Jesús para no perder el enfoque. Si yo hubiera puesto mi mirada en algunas personas que me rodeaban cuando yo comencé mi fe, yo no estaría aquí. Yo estoy aquí porque justo no puse mi mirada en ellos, puse mi mirada en Jesús.
A veces cuando converso con la iglesia o cuando he estado frente al auditorio, les he dicho, ¿de cuántos alguna vez me he olvidado su cumpleaños? Y muchos levantan la mano, ¿no? Y yo les digo, recibe sanidad ahora. Okay, ¿no? Pero de muchos sí, me he olvidado, ¿no? Y de algunos me he acordado porque Facebook me ha avisado, ¿no? Algunos me han dicho, no, pastor, wow, se acordó de mi cumpleaños. No, la verdad que Facebook me avisó, le digo, ¿no? Pero sabes, yo les digo siempre, créanme, no voy a fallar, me puedo equivocar, algo me puedo olvidar, pero hay alguien que no va a fallar, hay alguien que siempre va a estar, ese es Jesús. Si usted siempre está mirando a la gente, se va a frustrar. Yo tuve por ahí algunos buenos, algún par de pastores que no me dieron el mejor ejemplo. Si hubiera puesto mi mirada en ellos, hoy día no sería un pastor. Pero gracias a Dios que puse mi fe, mi mirada en Jesús. No escuche lo que otros dicen de usted, escuche lo que Dios dice de usted. Siempre digo, si Dios dice algo en su palabra, si Dios dice algo en las Escrituras, ¿qué importa lo que digan otros? Hace poco me llamó un muchacho y me dijo, estoy pasando problemas en mi iglesia, se me oponen en esto y en aquello. Y yo le dije, ¿sabías que hay un texto que dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa quién esté contra ti, no te preocupes quién está contra ti. No te preocupes si hay algunas personas que están haciendo la contra para que tú puedas hacer algo en la iglesia. No importa eso, no importa quién está contra ti. Lo que debe preocuparte es quién está contigo. Lo único que debe preocuparte a ti es quién está contigo, porque el texto dice, si Dios es por nosotros, nada más. Lo único que a mí me preocupa es que Dios esté conmigo, nada más. De ahí no importa quién esté frente a mí. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, vamos a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez de Tomás Alva Edison, el gran inventor. ¡Wow! Él fue un gran inventor. Inventó la bombilla eléctrica y muchas otras cosas más. Pero estaba leyendo acerca de Tomás Alva Edison algo que me interesó. Dice que un día Tomás Alva Edison, cuando era niño, llegó a su casa y le dio a su mamá una nota. Él le dijo, mi maestro me dio esta nota, este papel, y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando la estaba leyendo la carta que le había traído a su hijo, y en voz alta la leyó a su hijo. Le dijo la mamá a Tomás Alva Edison, te voy a leer lo que dice esta carta. Dice, su hijo es un genio y esta escuela es muy pequeña para él. No tenemos tan buenos maestros para enseñarle, por favor llévelo a casa y enséñele usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció y él fue uno de los más grandes inventores del siglo. Y un día dice que él estaba mirando algunas cosas guardadas de su familia y repentinamente vio el papel doblado, ese mismo papel, en un escritorio debajo. Lo sacó, lo tomó y lo abrió. El papel era la vieja nota que le habían mandado de la escuela cuando era niño y ahí estaba escrito, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela, lléveselo a casa y enséñele usted. Edison lloró por horas y entonces escribió en su diario, Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre que no se rindió frente a las circunstancias se convirtió en el genio del siglo. Solamente porque una mamá se animó a sembrar voces correctas. Dios ha puesto una sola voz en su palabra. Atrévete a escuchar su voz y no otras voces. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo era niño había un juego que me divertía mucho en la escuela dominical. Era un juego que se llamaba Simón Dice. Así se llamaba el juego, Simón Dice. Y este juego consistía en solo hacer algo si al comienzo se pronunciaban las palabras Simón Dice, nada más. Entonces si se pronunciaba al comienzo Simón Dice, teníamos que hacer y si no, perdíamos. El enfoque de este juego era hacer algo si al comienzo iban las palabras Simón Dice. El enfoque consiste en hacer solo lo que Jesús dice. Si no te mueves cuando Jesús dice, pierdes. Y si te mueves cuando no escuchaste Jesús dice, también pierdes. No te dejes mover por nada que no sea guiado por Dios. Uno de los pasajes que más me impresiona en la Escritura es uno que dijo el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo a la
meta. Nunca vas a poder avanzar si sigues mirando a tus costados, si sigues mirando a tu pasado, si sigues mirando atrás, si sigues escuchando lo que otros dicen, lo que otros afirman o lo que otros postean acerca de ti. Pero si pones tu mirada en Jesús y solamente te enfocas en lo que Dios dice acerca de ti, entonces cosas nuevas van a poder suceder. Hay 4 cosas que tú necesitas para ser un cristiano de fe, para ser un cristiano rápido y furioso. Número 1 es soltar, no solamente el pecado, sino también el peso, cosas que no son pecado, pero no se estorban. Segundo, necesitas correr. Ya no estés caminando tan lento, comienza a correr para que entonces las cosas puedan suceder. Recuerda que si quieres llegar más rápido a un lugar, no camines, corre o toma el bus. Tercero, tienes que perseverar. Hay puertas que no se abren con una tocada. Tienes que tocar 2, 3, 4 veces y entonces se abre. Y una vez que se abre, nadie la va a poder volver a cerrar, dice la palabra. Y cuarto, enfoque. Necesitas poner tu mirada en la persona correcta. Necesitas prestarle atención a la voz correcta. Necesitas escuchar a Jesús. Cuando un cristiano practica estas 4 cosas, soltar, correr, perseverar y enfocar, entonces va a poder lograr muchas más cosas en su vida. Esto es como Karate Kid, ¿no? Encerar, pulir. Encerar, pulir. Ya, esto es soltar, correr, perseverar, enfocar. Algo así. Había una canción que a mí me encanta, se llama Correremos. Y siempre entusiasmaba nuestro corazón cuando hacemos iglesia. Y la canción dice: preparados para salir viendo lo que está por venir. Tu nombre proclamarán, el día pronto llegará, no vamos a parar. Una parte dice: mi pasado atrás dejaré, nada me podrá contener. Lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón, no vamos a parar. Y el coro dice 4 líneas: correremos, puesto nuestros ojos en ti, correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Dios no te ha llamado a caminar, te ha llamado a correr. Si esta iglesia está bien, puede estar mejor. Eso solamente lo determinas tú. Y la fe no se expresa en la pasividad. La fe se expresa en la acción. Nada mejor que ver una iglesia dinámica, que ver una iglesia viva. Una vez invité a un amigo católico a nuestra iglesia. Cuando entró, se impresionó y al final le dije: ¿qué fue lo que más te impresionó? Me dijo: bueno, me gustó mucho la alabanza, pero ¿por qué llamó tu atención? Y me dijo: algo vivo estaba allí. Solamente te puedo decir eso. Algo vivo estaba allí. Y le dije: ¿por qué? Porque todos se movían. ¿Sabes cuál es la señal de que algo está vivo? Se mueve. Y la fe tiene que ver con movimiento, con dinamismo, con acción. Nunca olvides cómo comenzamos esta mañana. Y Jesús, al ver la fe de ellos, esa acción de romper el techo, esa acción, entre comillas, pareciendo irrespetuosa, esa acción atrevida, demostró que ellos querían que algo sucediera. Y siempre digo, hay 2 tipos de personas: las personas que ven que las cosas suceden y las personas que hacen que las cosas sucedan. Y tal vez hay cosas que no están sucediendo en tu vida porque tú no estás haciendo nada, porque necesitas ser más intencional, y entonces lo mejor va a suceder cuando tú lo decidas. Y yo quiero animarte esta tarde ya, que tú le puedas decir: Señor, quiero tener una fe más activa, quiero ser más intencional y quiero ver lo mejor sucediendo en este tiempo para mí. Quiero que me acompañe a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por refrescarnos el alma y el corazón con una lección tan sencilla acerca de fe. Tal vez muchos de nosotros no hemos sido lo suficientemente activos en este tiempo, pero estás llamando a un despertar para un nuevo tiempo que tú tienes para nuestra iglesia, para tu iglesia. Y estoy seguro que lo mejor va a suceder. Y aquí, Padre, hay mucha gente en el salón, pero también en línea, que tal vez dicen: yo necesito tener una fe más intencional. Yo necesito tener una fe más activa. Yo necesito ver algo suceder. Y tal vez este sea, Señor, el mejor momento para que algo suceda en mi vida. La crisis solamente va a sacar lo mejor de mí. Esa es mi elección.
Señor, perdóname si hasta este momento no he expresado fe, no me he movido, me he estancado, me he detenido. Pero hoy recibo tu palabra en mi corazón. Y te digo solo una cosa, Señor, a partir de ahora me voy a comenzar a mover, porque hoy aprendí que las únicas veces en que Jesús dice, wow, excelente, espectacular, fabuloso, extraordinario, es cuando encuentra fe. Y yo quiero que Dios, cada vez que vea mi vida, cada vez que vea mi caminar, cada vez que me vea, cada vez que vea mi accionar, cada vez que vea mi proceder, cada vez que vea mi atrevimiento, Él pueda decir, wow, qué increíble, qué fabuloso, qué espectacular es este hijo, esta hija mía, qué espectacular es esta iglesia, wow. Las únicas veces que Dios se impresiona, las únicas veces que podemos llamar su atención, las únicas veces que podemos mover su corazón, es cuando somos gente de fe. Padre, aquí estamos, listos para poder ser impulsados hacia ese nuevo tiempo y ser la gente de fe que tú esperas que seamos. Padre, bendice esta iglesia, fortalécela, empodérala, guíala hacia el nuevo tiempo que tú tienes, Padre. Oro para que algo nuevo en las atmósferas espirituales pueda suceder y entonces una nueva historia puede escribirse de algo que es prometedor, de algo que emociona, de algo. Vamos a ver esta comunidad, este lugar, Padre, con una luz que se comienza a encender porque alguien de parte tuya vino a hablarles acerca de la fe, vino a hablarles acerca de movimiento, vino a hablarles acerca de acción. Levanta esa generación que no tiene que ver con edades, sino con corazón. Y oro por eso, Padre, que reciban esta palabra en su vida y que nada pueda detener lo que tú tienes para ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.